Una guerra civil afecta a todos los habitantes de la nación implicada. Todo el país está en guerra. Cada familia puede tener familiares en ambos bandos. Se dividieron los medios de comunicación, carreteras o ferrocarriles. Se abandonaron los campos y los trabajos. Las mujeres tuvieron que asumir el de productoras, sustituyendo a los hombres en fábricas y campos de labor para intentar producir alimentos y productos de consumo. Durante la guerra civil, ambos bandos realizaron películas de propaganda para su causa, documentos audiovisuales históricos que con el paso del tiempo adquieren un gran valor no solo por las imágenes, sino también por el sonido original que conservan y que, a pesar del problema que presentan en la calidad técnica, nos sirven perfectamente como ejemplo para que nunca jamás estos hechos vuelvan a suceder. Batería de campaña disimulada entre el ramaje. Marcha difícil y arriesgada por el terreno abrupto en que se refugia el enemigo. Saben del arrojo y habilidad de los antiguos guerrilleros, porque lo sostienen pechos proletarios. El teléfono de campaña corre entre la hierba como un reguero de noticias o como una mecha en la que arden, sin luz y sin explosión, el aviso oportuno, la vigilancia y la sorpresa. El anteojo que acerca el cielo y acorta el horizonte. Él y el teléfono son los ojos y oídos del mando. Camisas azules de Marruecos. ¡Arriba España! Los trenes llevan la falange hasta el embarcadero. ¡Arriba escuadras a vencer! Escuadras del inmortal José Antonio. Escuadras del yugo y las flechas. Os esperan los barcos para cruzar el estrecho y llevaros a los puestos de honor para defender la libertad en peligro. Ya estamos en España, a defender la unidad de la patria y la grandeza y la libertad. Moros y españoles, voluntarios todos sin condiciones, desfilan hacia los campos. Ojos y oídos del mundo que nos contempla. ¡Atención! España se alza señora de sus destinos y da por la salvación del mundo la sangre de sus mejores hijos. Los pueblos y los campos son un río de juventudes deseosas de hacer la guerra para crear la paz. Una paz amasada con el hambre de patria. De esa patria que no se podía ya ni mencionar. Los ojos candorosos de esta niña se han asombrado ante palabras que no entiende. Ve trabajar a su madre y ella también quiere dar una puntada para sus amigos los milicianos. Palacio incautado por el Partido Comunista. Residencia de la molicie y del lujo, construida por los explotados para una clase que no lo merecía. Se conserva intacto. El pueblo no sabe destruir como los facciosos. El pueblo construye, construye siempre, aun en los momentos en que hace la guerra. Pero Franco ha llegado a Marruecos y está ya al frente del movimiento. Si la situación en el sector norte ocupado y a las órdenes de Mola es clara y tranquilizadora, los focos del sur, Sevilla, Córdoba y Granada, se sostienen casi milagrosamente. La necesidad del paso del estrecho por el ejército de África adquiere dramática urgencia y resulta condición imprescindible para la viabilidad del alzamiento en la península. El mar del estrecho se abría como un foso difícil de superar. La tragedia de la escuadra española, el gran crimen de la marinería contra la oficialidad, con el asesinato de los cuadros de mando en el aterrador porcentaje del 98%, vino a entorpecer seriamente la tarea de los primeros días. Las tripulaciones rojas pronto se transformaron hasta en su indumentaria del marino tradicional de nuestra armada en el asesino de sus jefes y el fascineroso de los barcos de prisioneros. La casi totalidad de la escuadra navega a toda máquina para bloquear la costa africana, inmovilizando allí a las mejores tropas españolas. Pero el bloqueo se venció el día de la Virgen de África, 5 de agosto, rompiéndolo un convoy nacional en maravillosa operación de transporte, la primera que tuvo marcado el sello de Franco. Genial por el riesgo y la audacia con que se planeó, pero genial también por la buena estrella con que se llevó a cabo.
En un alarde de superioridad moral y de heroísmo de los marinos nacionales, había quedado roto el bloqueo del estrecho. La escasez de alimentos en la retaguardia causó en las familias deterioros físicos y mentales. El hacinamiento, sumado a la falta de higiene y debilidad física, producía o extendía enfermedades que aumentaban el miedo y la mortandad en la población oficialmente no combatiente. Desde el comienzo de la contienda, el gobierno de la República asumió la tarea de protección y puesta a salvo de los bienes culturales en peligro. La organización, en abril de 1937, de la Junta Central del Tesoro Artístico por Joseph Guénot, director general de Bellas Artes, a cuyo frente pondría a Timoteo Pérez Enrubio, subdirector del Museo de Arte Moderno de Madrid, así como la puesta en funcionamiento de las juntas delegadas que actuaron en todo el territorio bajo mandato republicano, supusieron un paso importantísimo en la extraordinaria labor de protección del patrimonio artístico. El ambiente que todos los intelectuales y artistas vivíamos, el ambiente de la República. Pues allí, naturalmente, Timoteo, que en ese momento era ya subdirector del Museo de Arte Moderno, fue elegido por el gobierno y principalmente por las personas que eran las que dirigían. Por ejemplo, Renaud, que dirigía la parte artística, y entonces le nombró presidente de la defensa del tesoro artístico. Fue realmente el mismo Renaud el que hizo este nombramiento, de acuerdo con todo el gobierno español, y nada más, y así quedó y metió en esto. Este fue su modo de hacer la guerra, porque Timoteo no lo hubiera hecho nunca con fusil, no era el espíritu ese el suyo, pero había que hacer la guerra, y hacer la guerra era eso, defender el tesoro artístico, nada más. Sacar la colección del Museo del Prado de su lugar era aconsejable. No hay que olvidar que el Museo del Prado está al costado del Retiro y que en el Retiro estaba el centro neurálgico de la artillería de la defensa, estaba el cuartel general de la Reserva General de Artillería de las Fuerzas de Defensa de Madrid, y estaban todas las baterías de esa reserva. Con los medios de la época, los bombardeos no eran precisamente de precisión, y un error de unos pocos metros, muy pocos metros, pues era perfectamente posible y aún probable. No tiene nada de particular que se produjera un acontecimiento tan poco deseable, pero también de allí habían sido ya evacuados los tesoros. Y es una cosa más que yo quiero señalar, porque es muy importante, y es que todo esto se hizo gracias a la Comisión Interventora del Patrimonio Artístico Español. Y esa comisión se crea, no recuerdo con exactitud, yo creo que el 23 de julio del 36, y se crea precisamente para evitar los desmanes de la milicianada. Eran los milicianos los que estaban asaltando las iglesias, los conventos, los domicilios particulares de determinadas personas y expoliándolos, o lo que era peor todavía, destruyéndolos. Para impedir esa destrucción, que había avanzado mucho en muchos sitios, el gobierno de Giral crea esta comisión interventora, se llamaba, que después va adquiriendo mayores facultades, y que de proteger el tesoro artístico contra los desmanes de los propios partidarios del gobierno, se va a transformar también en la protección contra los posibles daños ocasionados por la artillería o la aviación contraria. El gobierno de la República había decidido trasladar su residencia de Madrid a Valencia a principios de noviembre de 1936. Salió de la capital el día 7 y 3 días después lo hizo la primera expedición de obras de arte. En ese orden se empezó a preparar la evacuación de los cuadros de pintura, etcétera, y de lo que constituye el tesoro, el patrimonio artístico. En esto han participado algunas instituciones al unísono. En primer lugar, el Quinto Regimiento, que tenía naturalmente los medios de transporte. Junto con el Quinto Regimiento era la Alianza de Intelectuales, donde estaba Alberti, María Teresa León, Alto Laguirre, y un núcleo muy importante y muy dinámico de intelectualidades. Después hay la anécdota que se habla de esto del puente de Arganda. Evidentemente el puente de Arganda era la única vía hasta ese momento que había de relación con Valencia. Y en ese momento las tropas de Franco desde los Altos de la Marañosa lograron batir de algún modo ese puente,
lo que obligó a una desviación en un momento determinado por otra zona, que era la zona de Alcalá de Henares. Pero bueno, ese puente existe, y cuando pasaron los cuadros, por lo visto, el arco que tiene de hierro, que todavía persiste, pues tuvieron que bajar los cuadros del camión para poder pasar porque eran demasiada altura. Decidimos sacar dos cuadros inmensos, que eran las Meninas y el Carlos Pinto de Tiziano, que tenían la misma medida. Entonces los técnicos, con Macarrón, que se ha muerto hace poco, ¿verdad?, que se acordaba muy bien de todo eso, en ese solo camión hicieron unos andamiajes de hierro por fuera del camión, ¿verdad? Y allí embalaron todo, ¿verdad? Hicieron un edificio extraordinario. Verdaderamente era asombroso lo que hicieron, ¿verdad? Y esos cuadros los pusieron unos brazos de hierro que caían por fuera, sujetos acá, y arriba todo clavado con hierros, más que nada, ¿verdad? Las dos enormes, la caja enorme que formaba eso. Y eso fue realmente lo que María Teresa y yo sacamos del museo. Lo sacamos, lo mandaron una noche a la puerta de la Alianza de Intelectuales, que está ahí en la calle Márquez del Duero. Con harto sentimiento vimos que los cuadros no podían entrar en el patio, entonces tuvieron que quedar fuera, y empezó un bombardeo de cañón bastante fuerte. A eso de la madrugada, era un invierno, me parece que daba tiempo para amanecer, pues salieron los cuadros, nosotros llamamos al 5º regimiento, vino una protección de motoristas, chicos ingenuos, campesinos que hacían la guerra, que le explicamos lo que era aquello, lo que era la Menina, lo que era Velázquez. Ese se dio un discurso allí montado en el camión, que no fumaran, y a eso en un claro, pues salieron los cuadros hacia Valencia, y por algunos pueblos los alcaldes llamaban a la Alianza diciendo: ha pasado vuestra expedición, ha pasado. Hasta que por la mañana, eso de las 10, llamó Renao y dice: las Meninas y el Carlos V han llegado a Valencia. Bueno, quedamos ya, pudimos dormir tranquilos. Se iniciaba así una larga peregrinación que duraría cerca de 3 años. La política de evacuación de las obras de arte, de Madrid a Valencia, de allí a Barcelona, en una huida permanente del frente de guerra, las llevó a 3 depósitos situados en las postrimerías de los Pirineos catalanes: en el castillo de Peralada, en el de San Fernando de Figueras y en la mina de talco de Lavallol. No era ninguna insensatez, sino medida muy prudente, poner a buen recaudo las joyas, los cuadros, las piezas más importantes del Museo del Prado, y asegurar las demás todo lo posible. Así se hizo por gente muy preparada, y se llevó primero a Valencia. Tuve allí noticias que en el Colegio del Patriarca se guardaba parte del patrimonio, y en alguna de las famosas torres de las antiguas murallas de Valencia se guardó también, según he tenido noticias posteriores, parte del Museo del Prado. El gobierno se marchó a Barcelona, y el patrimonio guardado y preparado como estaba se llevó hacia Cataluña. A finales de 1938 y principios de 1939, tras la derrota republicana en el frente del Ebro, el gobierno de la República carecía de los medios y tiempo necesarios para poner a salvo el tesoro artístico que tan celosamente había guardado. El ataque nacionalista sobre la zona y el acercamiento inexorable de las tropas de Franco a los depósitos del tesoro artístico hacían que su salvamento, mediante la evacuación al extranjero, fuera una tarea urgente, y dada la debilidad republicana y el caos reinante entre sus fuerzas, solo realizable mediante la intervención internacional. El Castillo Figuera fue uno de los lugares donde tuvimos uno de los puestos de mando en un determinado momento, cuando ya
nuestras fuerzas se iban replegando hacia Figueras, y allí había todavía una llamada parte del tesoro. Pero lo que había, esta parte del tesoro era fundamentalmente chatarra, mucha chatarra, porque lo importante había sido evacuado por el gobierno en épocas anteriores. Lo que había allí en Figueras también era un depósito de material de guerra, de bombas, sobre todo de bombas de aviación, tal. Con lo cual nosotros, pues, creamos las condiciones y volamos Figueras. Pero no se voló todo, no fue una voladura completa, fue una voladura incompleta. Bastante importante, pero. Y lo que había allí, bueno, pues se quedó con los escombros y con todo eso. Yo había prohibido terminantemente que nadie tocara ninguna cosa. Bueno, cosa completamente, en una situación de estas, ya de repliegue, difícil de controlar totalmente, y siempre hubo a quien se le pegó, pues, un reloj, o se le pegó una barra de oro, o algunas de las cosas que quedaban todavía. Por eso luego hubo toda esa famosa campaña de buscar el oro de Lister, el tesoro. Del 4 al 9 de febrero de 1939, en 71 camiones precipitadamente cargados por las fuerzas republicanas, salía de España por la frontera francesa lo más granado del patrimonio artístico español. En el andén, bajo un estricto control policial, numerosas personas esperaban la llegada del convoy. Representantes de la Sociedad de Naciones, de las embajadas, de la Administración suiza y del Cantón de Ginebra, y por último, la prensa local e internacional. Al día siguiente, los periodistas hablarían del incalculable valor de aquel tesoro, de los peligros que había corrido y de las 1000 peripecias para ponerlo a salvo. Desde el depósito de las obras en Ginebra hasta su repatriación transcurrieron 7 meses y medio, durante los cuales numerosos acontecimientos cambiaron la situación política y jurídica del tesoro artístico evacuado. La irrupción en la escena ginebrina de los delegados de Franco, Eugenio Dors, jefe nacional de Bellas Artes, y José María Sert, provocaron un grave enfrentamiento con los miembros de la Junta Central Republicana. El inventario de las obras por un comité de expertos, designado por el Comité Internacional, en el que pudieron comprobar el buen estado de las mismas y el cuidado aplicado por los responsables republicanos en el embalaje y transporte. Ante el acoso nacionalista, el 30 de abril, Avenol entregó las obras de arte al embajador de Franco en Berna. Paralelamente, se producía la petición suiza de celebrar una exposición con las obras más importantes. La concesión de la misma, que se celebró de junio a agosto, con un éxito inusitado de público internacional en aquellos meses de la preguerra mundial en una Europa cargada de siniestros augurios. Finalmente, la forzada aventura acababa con la precipitada vuelta a España de las obras en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, llegando a la Estación del Norte de Madrid el día 9 de septiembre de 1939. Nosotros pensamos que el rescate en un mundo civilizado no podía tener problema, y efectivamente desde el principio no hubo problema, no hubo dificultad. Ahora, había que crear un ambiente, independientemente del cruce de notas diplomáticas, había que crear un ambiente próximo a los cuadros. Y tuvimos, creo que, la acertada idea
de enviar allí a don Eugenio d'Ors. Don Eugenio d'Ors, con la gran autoridad que tenía como crítico de arte. Él había intervenido alguna vez en unos actos culturales que se celebraban todos los años en Ginebra y que tenían mucho prestigio en el mundo, y gentes importantes de distintos países tenían interés en ser requeridos, que se llamaban las Rencontres de Genève. Don Eugenio d'Ors había estado allí y él era conocido, era respetado todo su prestigio como crítico de arte. Y fue él allí el que tomó contacto con las gentes, que esto era muy importante, que habían de intervenir para la buena organización del envío de los cuadros a España. Como cuidador y vigilante de los cuadros transportados durante todo el viaje iba Zuloaga. Todo el viaje con los cuadros lo hizo Zuloaga, es como vigilante, hombre al cuidado en el momento de todos ellos. Se trataba de salvar el tesoro artístico, de salvarle de una posible destrucción, también de salvarle de que cayera en manos del enemigo, pero yo quiero pensar, ante declaraciones de los más altos responsables de la zona republicana, como también ante actuaciones de los más altos responsables de la zona nacional, que ahí todo el mundo lo que pensaba por encima de todo es en la salvación del tesoro, que luego después, cuando hubiera un vencedor en la guerra civil, ese tesoro en todo caso volviese a España. Yo no creo que se tratara de jugar o de chantajear con algo que era tan sagrado y tan común para todos los españoles, sino simplemente se trataba de salvarlo como fuese. Y como en definitiva se consiguió el objetivo, pues yo creo que el propósito se cumplió. La guerra civil fue el asalto a Madrid prolongado cerca de 3 años. Madrid fue una ciudad sitiada en toda regla, con la pasiva indiferencia de las democracias europeas. Y como era lógico, al caer Madrid se terminó la guerra. En el bando formado por socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos de derechas y de izquierdas, se pasó toda la contienda compitiendo entre ellos mismos. En el otro bando, un férreo y único mando, donde se prohibían discusiones políticas de cualquier tipo y donde las órdenes que llegaban se cumplían con disciplina militar. Que la guerra durara 3 años solo puede explicarse por la tenaz resistencia del pueblo llano, que en algunos casos llegó a rozar el heroísmo. Muchas poblaciones soportaron bombardeos aéreos y cañonazos de artillería. Vieron combates callejeros y sufrieron hambre, enfermedades y terror. Cuando cayó Cataluña, la suerte estaba definitivamente echada, y la toma de Madrid fue cuestión de días. El Consejo Nacional de Defensa, el coronel Casado y el académico y dirigente socialista Julián Besteiro pretendieron negociar una paz honrosa con el gobierno de Franco. Franco rechazó a ese Consejo Nacional y les contestó que simplemente izaran una bandera blanca y depusieran las armas. El coronel Casado y otros dirigentes huyeron a Valencia, donde embarcaron en un acorazado británico. Julián Besteiro se quedó en Madrid. Fue detenido, juzgado y condenado a 30 años de cárcel y recluido en la prisión de Carmona, donde murió en septiembre del año siguiente. En 1939, 500.000 de personas pasaron la frontera francesa por Cataluña. Utilizaban cualquier medio de locomoción para avanzar en busca del exilio. Muchos iban andando.
Francia no esperaba tal cantidad de refugiados y tuvo que improvisar campos de concentración. Algunos de ellos en condiciones infrahumanas. Luego, los exiliados ayudaron a construir barracones y procuraron organizarse. El trato que recibían no era de refugiados, ni siquiera el de prisioneros de guerra. Los principales campos fueron Saint-Cyprien, Argelès, Le Perthis, Portbou, Cerbère, Collioure, Argelès-sur-Mer y algunos otros situados en playas cercadas de púas. Datos oficiales cifraban el total de españoles en 527.843, de los que regresaron a España voluntariamente poco más de 100.000. Los españoles republicanos, pobrecitos, cuando salieron derrotados por la línea de Francia, los esperaban allí, se desarmaron, y cuando ellos esperaban que la égalité, la fraternité y la amitié y todo eso iba a funcionar, y además dadas las relaciones entre las dos repúblicas, pues bueno, los metieron en unos campos de concentración donde pillaban todo eso que eran los piojos, unos disentería, tuberculosis, la gente se moría allí. Los metieron en unas condiciones que todavía hemos hablado con algunos de aquellos protagonistas que todavía lo recuerdan. Argelès, además cuidado por negros senegaleses a los cuales les dedicaban determinadas canciones satíricas, Argelès, Saint-Cyprien, serían tantos, donde luego incluso ha habido franceses bien nacidos que han reconocido el maltrato que se dio a estos pobres españoles. Estuvimos escondidos en unas condiciones inhumanas durante los primeros 15 meses que se hicieron interminables. Pues en aquella habitación estuvimos mi padre y yo en un jergón en el suelo, hasta que un día pues empecé a descubrir, entre otras cosas curiosísimas, que si no pecara yo de pesado contaría, que me sabían a la boca, que en la boca notaba yo sabor a chinches. En una ocasión que se buscó muy bien, con todas las puertas cerradas y sin que nadie pudiera advertir nuestra presencia allí, se abrió, se iluminó por una vez en la vida bien la habitación y estaba constelada la pared de chinches, claro, que se habían desarrollado allí y que caían, y alguna me caía a mí en la boca. Por la noche los ratones saltaban encantadoramente, profusamente, poníamos una ratonera, cazábamos ratones, que era un entretenimiento al mismo tiempo que una necesidad, y hubo noche que cogí 12 ratones, oía yo que ya había caído uno, chillaba y tal, le daba la puntilla, lo retiraba, montaba la ratonera, me echaba a dormir y volvía a caer otro ratón. Yo recuerdo, tristemente, estando yo en Andújar, un pobre muchacho de Murcia que se pasó de una trinchera a otra trinchera republicana gritando "Viva Franco, viva España". Faltaban muy pocos días para acabar la guerra. Lo condenaron a muerte, naturalmente. El jefe del sector, incluso el auditor, yo, todo el mundo pedimos clemencia para este pobre muchacho. La dio Jaén, el 9º cuerpo, pero no la dio el cuerpo de ejército de Andalucía, y lo fusilaron. Llevo en la Unión Soviética más de 50 años. Yo salí de Almería el 28 de marzo de 1939. Ya cumplía cerca de los 32 años y tengo actualmente 85. Yo me encontraba en la Casa del Pueblo cuando vino un compañero y dijo que había llegado el barquito. Era un bow. Y este lo tomamos nosotros. Después se sublevó la tripulación porque no querían salir, porque ya decían que la artillería estaba al servicio de Franco, y era verdad. A las 10 de la noche habló el gobernador civil y el gobernador militar, entregando los poderes a las fuerzas de Franco. Pero lo forzamos y por fin a las 4 de la mañana pudimos salir
y llegamos sin novedad a Orán. O sea que reconozco que el que pierde tiene que pagar. Y nosotros perdimos, por lo tanto, aunque considero que la factura fue muy alta, que tampoco había necesidad de hacerla así de alta, pero reconozco que era una conclusión lógica y normal. Que si nosotros hubiéramos ganado, nosotros también hubiéramos pasado factura, aunque no de ese montante, porque eso fue verdaderamente impresionante. El 1 de abril de 1939 había acabado la guerra civil en España y empezaban los duros años de posguerra. La escasez y el hambre marcaban el día a día y era más difícil pasar página. Las imágenes recuperadas de esa época nos ayudan a entenderla mejor. En la primera mitad de los años 30 ya habían empezado a surgir los primeros operadores españoles aficionados al cinematógrafo que grababan escenas de ámbito privado. Después de la guerra, algunos recuperaron sus cámaras y poco a poco volvieron a grabar la vida familiar y cotidiana de sus convecinos. Las imágenes que estamos viendo pertenecen al archivo de algunos de estos operadores aficionados y retratan las actividades con las que la población española intentaba volver a la normalidad. Recuperar estas imágenes, aunque la calidad no sea la adecuada, es muy importante para reconstruir ese periodo de la historia y recordar lo que fuimos y lo que somos. El caudillo sale al balcón del Palacio Nacional y su presencia es acogida con clamoroso entusiasmo por los 10.000 camaradas de las falanges juveniles de Franco. En cuanto a la política, al finalizar la guerra, el régimen franquista dicta una serie de leyes, las leyes fundamentales mediante las cuales el régimen quiere organizar la sociedad española. Un ejemplo es la creación del Frente de Juventudes. El 6 de diciembre de 1940, Franco dicta la ley por la que se crea esta organización. Tan solo 5 meses después del final de la Guerra Civil, estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial. El gobierno español mantiene contactos con alemanes e italianos en los que considera la posibilidad de participar en la guerra, pero las posturas se mantienen alejadas. Finalmente, Franco se entrevista con Hitler en la frontera franco-española, en uno de los vagones del Erika. En toda España no se habla de otra cosa. ¿Qué sucede en ese encuentro? ¿Qué ocurriría después? Don Ramón Serrano Suñer, ministro de Exteriores en aquella época, protagonista de excepción en Hendaya y que ya había participado en otras reuniones con Hitler, nos lo cuenta de la siguiente manera. En Hendaya no salió bien, porque no podía salir bien. Franco fue allí
Y claro, pues Franco tenía toda su historia, Franco no era un dialéctico, ni un hombre acostumbrado a estar. Y empezó a contarle a Hitler con todo detalle la historia, desde el Barranco del Lobo, desde el tiroteo del ferrocarril de las minas del Rif, en fin, desde el acuerdo internacional para el establecimiento de los mandatos y la injusticia con España, y el duque de Almodóvar del Río, y no sé qué, no sé cuántos. Eso al otro, pues, porque Hitler era un gran histrión. Cuando quería era una persona muy fina, cuando quería era una persona muy cariñosa, y cuando de verdad se dejaba abandonar a sí mismo era brutal y ordinario. Y mientras Franco piensa, yo soy el que conoce la historia, todo, y muy contento, le explica todos los detalles, pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo estertórico, sin nada, y Franco sigue, porque sigue entonces el duque de Almodóvar, y bostezó 15 o 20 veces seguidas, con una mala educación tremenda, que decía bien claramente, a mí todo eso me importa tres pepinos. Al día siguiente él se iba a Montuar a encontrarse con Petain. Lo hecho es que quedamos adheridos al tripartito, que era la alianza militar. Hitler, bueno, era... Pero ahora, de un modo brutal, como si fuéramos unos chiquillos. Pero ahora, aquí, un juramento de hombres. El silencio, porque claro, en la guerra, por ejemplo, comentaba él, claro, lo más importante es la sorpresa. Si un día España intervenía sin saberlo los otros, el hecho de la sorpresa ya era una victoria grande, ¿verdad? Aquí se guarda un silencio tremendo. Y dijo, para no insultarnos directamente a nosotros, dijo de un modo genérico, sí, porque los latinos son unos charlatanes. Y él me miró así mucho. Y digo, bueno, mire usted, no insista, porque a mí el secreto me interesa tanto más y más que a ustedes. Nosotros vivimos casi de la caridad de los aliados, que nos conceden unos llamados Navy Cell, que son unos permisos para que los barcos que traen trigo del Canadá o de la Argentina puedan llegar a nuestros puertos sin que los hundan los ingleses, los aviones, de manera, si se supiera solo que habíamos firmado aquí una adhesión muy teórica, yo ya me podía despedir de Sir Samuel Hall y del embajador americano, no nos darían jamás un Neviser y a España no llegaría una tonelada de trigo. Y ese pan malo y negro y escaso que damos al pueblo español no se lo podemos dar ni eso. ¿Qué te recuerdas de aquello? ¿Que cogiste el tren en Irún? Nada, cogí el tren porque me han mandado. Sí, bueno. Y luego con ese tren llegaste hasta San Sebastián. El tren me han mandado llevar a Franco a la conferencia, me puse en Talla y luego a San Sebastián, que se me ha mandado a mí el director de la Renfe. A la vuelta por nada, las caras ya muy serias. Las caras ya cambiaron. La prueba es que me vino a casa y me dijo cuando estábamos allí, le estoy preguntando, y me dice, oye, dice, ¿sabes que he notado la cosa muy seria? Aquí no me parece que ha habido ningún arreglo. Cuando bajaban a la Unión, cuando iban a hablar, cuando cambiaban de coches, que se iban al de más adelante, otros dos coches que había más adelante. Él iba allí. Más adelante de la nuestra. Sí, era el coche de Hitler. El coche de Hitler. ¿El coche francés o alemán? Sí, alemán. Yo estaba tranquilo, preocupado por si teníamos algún accidente y estaba con precaución en la máquina, por viendo si había algún estado, o algún atentado o alguna cosa así. España, que había abandonado su neutralidad en junio de 1940 para declararse no beligerante, finalmente no entraría en guerra, pero sí participaría con la División Azul. Desde este balcón, y al grito de «Rusia es culpable», Serrano Suñer alentaría la formación de unidades de voluntarios que se alistaron para combatir el comunismo. Los primeros combatientes de la División Azul salieron de España el 13 de julio de 1941. En total, participarían en la Segunda Guerra Mundial más de 46.000 españoles. Muchos de estos combatientes murieron en Rusia y a otros se les dio por desaparecidos.
Los últimos prisioneros regresarían a España en abril de 1954 a bordo del Semíramis y el Crimea, como es el caso de los combatientes andaluces José Oliver y Benito Sáenz. Durante la posguerra, España establece un régimen de autarquía y de intervencionismo económico. Este hecho, junto con la escasez propia de la posguerra, propician el mercado negro, la corrupción y el extraperlo, donde quien tiene dinero puede conseguir los productos que no llegan con la cartilla de racionamiento. La vestimenta nos marca perfectamente las diferencias entre la población en la posguerra. Unos desarraigados, con americanas y abrigos con el bolsillo al otro lado, dándole la vuelta a las prendas para aprovecharlas mejor. Y mientras tanto los otros, a la moda del momento, impecables, con los zapatos de topolino y el peinado arriba España. El 27 de septiembre de 1940 muere el socialista Julián Besteiro en la cárcel de Carmona. El 3 de noviembre del mismo año muere el expresidente de la República Manuel Azaña, exiliado en Montauban, Francia. También muere en el exilio José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España durante la Guerra Civil, el 20 de marzo de 1942 en la ciudad de Tiflis, en Georgia. Caía desde una ventana. Hay toda la cosa interna de cómo fueron las discusiones, qué pasó, porque Pepe no fue solo la enfermedad, fueron las cabronadas que se le hicieron y lo que él tuvo que aguantar y que sufrir en las discusiones. Ahí operaba la enfermedad y la tragedia política que él vivía, la tragedia política que él vivía y lo que pasó en el secretariado de la Internacional, la faena que le hicieron y quién le hizo la faena. Entonces, ¿qué? El papel de Dolores Rey fue bien noble. Porque aquellas discusiones en casa de Manique solo faltaba tirarse las sillas a la cabeza, ¿no? Porque ahí le metieron y ahí Dolores se portó cerdamente, porque era lo que quería Toblatti. Cuando fuimos Modesto y yo, indicación de Dimitro, el hombre estaba ya moribundo, ¿no? Estaba muy jodido ya, porque después murió. Porque después se tiró del cuarto piso y se acabó la historia. El poema eterno. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Y te escondes. Y te pierdes. Y oficialmente no existes. En el norte tu nombre es Maquis. En el sur, bandolero o contrabandista. Esta gente, porque los cabecillas sí, efectivamente vinieron preparados ya de Francia, los cabecillas como el Roberto o el Rubio de Brescia, cualquiera de estos, pues venían preparados. Pero la gente, el relleno de la porque la organización era perfecta, tenían hasta su estado mayor, pero la organización era buena. Pero eso se iba rellenando de gente que no tenía la conciencia muy tranquila, que había estado en la guerra de España
y que estaban un poco asustados y se decían, no, esto... Ellos le ofrecían el oro y el moro y ellos se marcharon a la sierra. Pero yo estoy convencido que el 90% no fue por ideales. Esto fue por verdadero miedo. O si hubiera se tomara con ellos alguna, ¿cómo le diría usted? Como si, alguna represalia. Pero era gente engañada, ¿eh? Esto era gente engañada. La prueba es que luego cuando se presentaban o los cogíamos, pues nada, todo el mundo decía, no, yo estaba deseando de coger la ocasión porque dentro de la organización del maquis tenían unos servicios tremendos. Ellos mismos, porque no se fiaba nadie de nadie. Allí no había cárcel, allí había nada más el latiguillo o tiro, a veces no se podía el tiro como las tierras de cláusula para matar que el que se iba a entregar. El latiguillo que le metía el centurión era un cordelito con un palillo, casi como el que se le pone a los chivos, cogía, hacía esto, le metía en el cuello, tiraba, taca, al lado mío, pues mató uno, el centurión, que era el que se encargaba, porque era un tío que tenía bueno, las manos, esto de aquí de los dedos, lleno de pelo, tenía una mano terrible, era muy fuerte, y ese pues, quitó a ese del Además medio. no había escapatoria, no, porque le hacía el nudo corredizo, en vez de ponerle detrás, se le ponía delante. Y al tirón, cuando llegaba al suelo ya iba... No, pero este es que lo mataba, taca, a meterle... Y al civil que matamos ahí al lado de Lucero, no sé si tú estabas, que todavía estaba el médico ese de Órgiva. Ah, el médico de Órgiva. Que se rompió la soga. Y había los civiles en la venta panadero, que se le tuvo que poner una gorra en la boca para que no pudiera chillar. Y allí Felipe... La situación de escasez de los españoles se vería aliviada por la visita de la primera dama argentina. El 8 de junio de 1947, Evita Duarte de Perón llega a España con un cargamento de trigo, maíz, lentejas sin bichos y carne, que España había adquirido gracias a un préstamo de 350 millones de pesos concedido por el gobierno argentino. Eva Perón visitaría durante 18 días España, acompañada en múltiples ocasiones por doña Carmen Polo, esposa de Franco. A Manuel Grosso Valcárcel, político en aquel año, se le encomendó que organizara el viaje, el recibimiento, el hospedaje y los festejos multitudinarios durante la visita de Eva Perón. Por las dificultades que estaba atravesando en esos años, España tenía que quedarse perfectamente bien. Efectivamente, pasado su tiempo, diera los frutos que se pensaban y se deseaban de que fuera para el bienestar de España. El resumen del viaje de la señora de Perón tiene que suscribirse a que efectivamente era plenamente consciente de que era un viaje trascendental y de una importancia increíble para el bienestar de España. No podemos nunca olvidar que Argentina, como país, es uno de los graneros del mundo. Y teníamos que pensar que de allí podía venir dos cosas importantísimas para nuestra alimentación, que en aquellos momentos eran de verdadero hambre, y era el trigo y la carne. Y el trigo y la carne la tenía la República Argentina. Por lo tanto, se veía claramente que aquello, se veía y se decía, que teníamos que quedar muy bien, que por eso se pedía esa seguridad. Porque realmente teníamos que tener en cuenta que era el único Estado del mundo, que era República Argentina, que la señora de Perón era tan importante o más que el propio Perón. Y que el gobierno de la nación lo llevaban a la limón, lo llevaban entre los dos. Y la popularidad la tenía ella, más que el general Perón. Y por lo tanto tenía que quedar muy bien. Yo estuve con doña Eva desde que llegó hasta que se marchó. La vi de todas las maneras, y no voy a detallar cómo. La vi de todas las maneras. Levantarse, acostarse, después de la siesta, después de todo. ¿Qué impresión tengo yo de la señora de Perón? Era una mujer extraordinaria, se lo dije muchas veces a mi mujer. Era una mujer mucho más fuerte de lo que la gente pensaba.
Ella, su único, lo adoraba, ella le llamaba el general a su marido. Y tenía un horario, se le puso unas instalaciones telefónicas, y ella cuando llegaba al Hotel Alfonso XIII, que estaba en la suite real, pues inmediatamente se ponía a hablar con el marido. Inmediatamente. Llamaba al general y le contaba todo lo que había pasado. Y luego, sin papel ninguno y sin nada, a viva voz, se ponía a hablar con los periodistas y le dictaba. Pero vamos, con una facilidad de palabra increíble. La cena resultó un éxito rotundo porque se celebró en el pabellón Mudéjar a las 10:30 de la noche. Éramos 80 comensales, 84. La mesa era una gran mesa que se hizo profeso, que tenía desde el principio hasta el final juegos de agua, con 3 interrupciones, una en el centro y 2 en las esquinas, con más agua, y salía el agua iluminada con luz entre flores rojas y amarillas, es decir, la bandera nacional. La comida fue bastante buena, fue, si quieres se la describo, fue caviar, emblines, fue paté de lande, un consomé, después salmón del Vidasoa y por último pularda. Champán, vino, todos españoles. La vajilla mal llamada de oro del Hotel Alfonso XIII, y digo mal llamada porque no es de oro, sino que era y es de plata vermell, si es que existe, que lo dudo. Y la vajilla en sí, los platos, era una vajilla muy buena, también tiene el hotel, que era de azul, cobalto y blanca. Y llega al final, y el final era un gran pastel, una gran tarta. La tarta la hizo la confitería de la Española. La tarta se le hizo un diseño, o sea que yo hice que me pasaran una película alemana en que salía una cosa similar antes que viniera la señora Perón, y entonces yo decidí que eso era lo que yo quería. Lo llevaban unos pajes en la tarta era enorme, se cortó la tarta y entonces salió narce y naranjito de dentro de la tarta. Claro, aquello no se lo esperaba nadie. Evita Perón había desatado el clamor popular en España, pero la figura del momento, sin la menor duda, era Manolete. El 28 de agosto de 1947, la noticia corría rápidamente por Madrid. Desde Carabanchel al pueblo de Vallecas, solamente se decía una cosa: un toro había matado a Manolete. Don Luis, no veo, le dijo Manolete al cirujano Jiménez Guinea en el hospital de Linares. Estas fueron sus últimas palabras. Horas antes, en la plaza de toros de la misma ciudad jienense, Isleño, de la ganadería de Eduardo Miura, había herido mortalmente al diestro al entrar a matar. Isleño era el quinto de la tarde, segundo del lote de Manolete. Le acompañaban en el cartel Gitanillo de Triana, que 8 años antes había sido testigo de su alternativa, y un joven torero en pleno auge, Luis Miguel Dominguín. Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, tenía 30 años. Sus restos fueron trasladados a Córdoba, donde sería enterrado ante una inmensa multitud. La cantante y actriz Juana Reina nos contó un día que a consecuencia de esta muerte pidió a Rafael de León que le compusiera un pasodoble como homenaje al gran torero. El resultado fue Capote de grana y oro. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Capote de grana y oro fue escrito, pues está dedicado a Manolete, sin inventarlo. A raíz de su muerte, le digo yo, Rafael, ¿por qué no me escribe un pasodoble dedicado a Manolete? Y fue escrito
Vamos, rápido. Por ese trío Quintero, León y Quiroga. Qué maravilla de letra, qué maravilla de música. Cuando los estrené en Córdoba, el público puesto de pie, doña Angustia, la madre de Manolete, después del estreno, quiso recibirme en su casa para tomar un cafelito y charlar, porque Manolete siempre que yo iba a Córdoba, pues llevaba a su madre a verme. Y doña Angustia era una gran admiradora mía. E inmediatamente pues fui a tomar ese cafelito con ella, y hasta gustito, y darme las gracias de que yo me acordara y le dedicara ese número de Capote de grana y oro. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas por negras botas de cola. De luto los maestrantes y la moña deslumbrante de la guitarra española.